Por eso le agradecemos desde La Rioja que nos atienda a Sebastián Galiani, economista, profesor de Economía de la Universidad de Maryland y exsecretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación entre el 2017 y junio del 2018. Sebastián Galiani, Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Más en este día viernes que quizás ya no quiere hablar más de economía, pero bueno, estamos en un momento muy complicado del país. ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo a esta hora en la República Argentina? Bueno, obviamente es una situación muy delicada. No es nuevo en Argentina tener situaciones económicas delicadas. Y básicamente lo que hay es una especie de rodrigazo en el sentido de que se está saliendo de todo un esquema de distorsión de precios y déficit fiscal muy grande que armó el gobierno anterior y que no es distinto al que había armado en el último gobierno Cristina de Kirchner o el que había armado en los 70 el peronismo, ¿sí? Entonces, cuando en esos tres episodios que tienen características similares, fuerte atraso cambiario, fuerte distorsión de las tarifas públicas y alto déficit fiscal financiado con dinero, se genera una alta inflación, pero por otra parte se genera una situación de insostenibilidad de ese esquema, y alguien tiene que destapar las ollas y arreglarlo, y no es fácil, se pasa por un trance duro en el camino, y el gobierno está en ese trance ahora. Lo está haciendo, me parece a mí, desde el punto de vista del manejo de las variables financieras y monetarias, con mucha rigurosidad, pero eso no quita que la inflación se acelere y que la recesión se vuelva bastante profunda, ¿sí? Y entonces la gente obviamente lo siente, y lo siente mucho, y bueno, lo que hay que ver es cuán rápido el gobierno logra tener un esquema fiscal que sea creíble como para poder lanzar un plan de bajar la inflación muy rápido. La inflación está bajando, pero en algún momento necesita bajarla muy rápido para salir de la recesión, ¿sí? No puede estar un año así la economía. Entonces, estamos todos viendo cómo evoluciona el gobierno para lograr esto. Y ahí es clave algunas cuestiones fiscales que pueden necesitar aprobación, que necesitan aprobación del Congreso y que se cayeron en la ley de bases, estaban todas dentro de la ley de bases, tenían que ver con algunos cambios impositivos y el cambio de la fórmula de los jubilados. Y ahora, bueno, hay que ver cómo el gobierno vuelve al Congreso y logra ciertos acuerdos como para que al menos el paquete fiscal salga, ¿sí? Sí, ¿era la única salida, a su entender, que tenía el gobierno nacional frente a lo que venía sucediendo en el país? Yo creo que, es la única salida cuando uno llega a un punto en el que ese esquema tan distorsivo se queda sin dólares, ¿no? O sea, las reservas netas eran 10.000 millones negativas. Entonces, hay un día en que no hay más, no hay un dólar más para ningún importador. O sea que si uno quiere mantenerlo, tiene que cerrar totalmente las importaciones, y la recesión también es profunda, y también suben los precios, porque ahí ya la gente empieza a operar totalmente con el tipo de cambio blue, que es el único al que puede acceder, que ya estaba en más de 1.000 pesos, ¿sí? O sea que no había una cosa mejor para hacer. El presidente Macri, cuando intentó hacerlo un poco más despacio, lo que se llamó el gradualismo, pero bueno, eso requiere financiamiento, el gobierno no tenía financiamiento, y además ya es como que no se creía tanto en el gradualismo.
el ministro Celestino Rodrigo, ya yéndome a los 70, trató de salir más de shock, como ahora, pero le salió mal. Se lo llevó básicamente puesto en la CGT, porque él proponía un aumento de 50% y la CGT consiguió uno de 160%, y bueno, se desató una espiral inflacionaria en lugar de tener un salto y después que empiece a bajar como ahora. Así que si yo tengo que juzgar por estos 2 meses, creo que la evolución es para que uno esté optimista, pero igual está siendo muy duro y es necesario, como digo, que el paquete fiscal vuelva al Congreso y se apruebe. Si no, va a ser muy difícil que sea creíble, que el gobierno va a poder no tener déficit y no emitir por un periodo largo de tiempo, como para que la estabilización sea duradera. Y ahí me parece que lo que dice el presidente Milei es lo más importante, es si lo vamos a pasar mal, pero si lo hacemos bien, bueno, vamos a salir adelante y vamos a salir fortalecidos. Y ahí creo que es muy importante que todo el sistema político logre acordar, ¿sí? Logre acuerdos para que no haya déficit fiscal y por lo tanto se pueda mantener la no emisión de dinero y la inflación pueda bajar mucho, que es lo único que va a hacer que salgamos de esta recesión en el corto plazo, ¿sí? Sebastián, ¿cómo le va? Urias Ávila Campos los saluda. Ayer hablaba justamente el presidente Milei en TN, bueno, estaba escuchando particularmente la nota, y en palabras textuales decía, para la inflación de febrero, si la inflación de febrero es del 15%, es un golazo, palabras textuales. Ahora, pregunto, con esto de que el gobierno planea o apuesta que la inflación mensual para finales del primer semestre sea un dígito, este ritmo que lleva contando la inflación de enero, que fue cerca del 30%, ¿es un ritmo que está bueno, digamos, o es lo que se puede esperar? Sí, yo creo que, yo creo que por eso digo que si uno mira estos enero, febrero, la evolución de la inflación es positiva, dentro de la situación mala en la que estamos, ¿no? Y dentro de que era esperable que la inflación suba cuando se empiecen a corregir los precios, ha respondido mejor de lo esperado, ¿sí? Ha respondido mejor de lo esperado y está muy bien que el presidente lo señale y que lo vea como indicadores de estar en el buen camino. Pero digo, Argentina está en una crisis hace décadas y tampoco la vamos a resolver en 2 meses, ¿sí? O sea que hemos tenido muchas veces un año bueno, parece que mejoramos y después nos caemos, ¿sí? Así que a mí me parece que está muy bien ir por el buen camino, pero no doblamos la esquina, ¿sí? Falta mucho para doblar la esquina. Sí, las dos últimas, y abusando de su tiempo, Sebastián, una de ellas, las provincias están locas, entre comillas, con Javier Milei por este recorte. Usted que, digamos, ha tenido una tarea dentro de la economía nuestra del país, que ha sido un hombre clave, ¿cuál es su opinión? ¿Está bien el enojo o también las provincias tienen que acompañar este ajuste que lleva adelante el gobierno nacional? Yo creo que tienen que acompañar, y le voy a explicar por qué. Porque a mí me parece que en un país federal no está bien que haya superposición de tareas. Hay muchas cosas de las que se ocupan las provincias y por eso las provincias también cobran la coparticipación y además tienen sus impuestos provinciales, ¿sí? Como ingresos brutos, sellos y otros impuestos. Entonces, a mí me parece que ahí había una cosa que en general siempre estuvo, pero que es típica del kirchnerismo. El kirchnerismo de sacarle plata a las provincias y después dar subsidios o transferencias discrecionales para hacer política con esa plata. Las provincias recuperaron buena parte de esa plata con un fallo de la Corte que se dio unos días antes de la asunción del presidente Macri. Recuperaron más de 1 punto del producto con ese fallo de la Corte a lo largo de 5 años.
y tuvieron una buena situación fiscal. Hicieron un pacto fiscal con el presidente Macri para bajar ingresos brutos y sellos que el presidente Alberto Fernández les permitió no continuar, con lo cual han tenido una buena situación desde el lado de vista de los ingresos. Y ahora el presidente Milei está tratando de ordenar las transferencias para que esté claro que cada jurisdicción haga el gasto que le corresponde, y las provincias, lo que yo entiendo que pasó fue que reclamaban que se reponga la baja de impuesto a las ganancias que hizo el ministro Massa y no el presidente Milei. Eso a mí me hubiese parecido bien, y yo lo escuché al presidente Milei diciendo que él estaba dispuesto a hacerlo, pero que las provincias después empezaron a que querían también coparticipar el impuesto país. Es un impuesto transitorio que la idea es que va a desaparecer apenas se elimine el cepo. Entonces eso no tenía sentido. Me parece que las provincias tiraron un poco, o tiraron mucho de la cuerda, diría yo, en la negociación, y después el gobierno quizás tuvo impericia en el Congreso. Las dos cosas juntas llevaron a que ahora no se resolvió el problema, y por eso insisto que el paquete fiscal se tiene que resolver de una forma en que las provincias tengan un poco más de recursos, y creo que eso es a través de reponer el impuesto a las ganancias, como estaba antes del cambio de octubre o noviembre del año pasado, es exactamente, pero aceptando que hay una reducción de las transferencias, porque básicamente esas transferencias discrecionales no. Ahora, hay otras transferencias que no son discrecionales y que esas, obviamente se van a judicializar. Si el gobierno en algún punto no está cumpliendo con una ley, las provincias lo van a llevar a la corte. Siempre ha sido así, y van a terminar ganando si tienen razón, ¿sí? Sí. Por último, ¿cuál es cómo nos ve Estados Unidos hoy, de acuerdo a lo que usted, el contacto que tiene con distintas personalidades de la economía mundial? Mire, Estados Unidos, ¿qué quiere decir cómo nos ve? Siempre que acá en Argentina está, la verdad que hace muchas décadas está gobernada o por una visión más... no quiero englobar a todo el peronismo, sí, porque la verdad que el gobierno de Menem fue muy distinto a otros gobiernos peronistas. Pero, digamos, desde el kirchnerismo tiene alianzas con el chavismo, con Putin, que no son los amigos de Estados Unidos. Entonces, apenas aparece un presidente como Macri o como Milei, que va a Estados Unidos y dice, yo soy un aliado de Estados Unidos y Israel, y bueno, la verdad que se ponen muy contentos. Esta es una gran noticia desde el punto de vista político. Ahora después saben que Argentina es un país con muchas dificultades económicas y que las tiene que resolver Argentina. O sea, nos pueden ayudar un poco, pero al final del día las tenemos que resolver nosotros, no las puede resolver Estados Unidos, ¿sí? Entonces, como muchas veces ya fuimos a decir vamos a resolverlas y finalmente nos caemos, y esto ocurrió incluso con todas las reformas positivas que hubo en los 90 y después de... Recuerden que Carlos Menem llegó a hablar para la Cámara de Diputados en una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y Senadores en el Congreso de Estados Unidos. Eso quizás es único, ¿no?, en la historia de la Argentina que haya pasado. Eso reflejaba la consideración que tenían por la alineación política del presidente Menem con Estados Unidos, pero también por el éxito de las reformas. Pero también eso se cayó con la caída de la convertibilidad y las políticas que se llevó adelante el kirchnerismo. Con lo cual nos miran como diciendo, bueno, está bien, siempre ustedes son una promesa, pero tienen que cumplir alguna vez, ¿no? Va a ser algo que dure. Exactamente. Bueno, Sebastián Galiani, fue una clase magistral de economía. Le agradezco muchísimo que nos haya dado su opinión y su visión de lo que está sucediendo. Que pase un excelente fin de semana y seguramente más adelante lo estaremos molestando nuevamente. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto y un saludo a toda La Rioja. Bueno, muchas gracias. Sebastián Galiani es profesor de economía de la Universidad de
Maryland, y bueno, espectacular, o sea, hablando de cuestiones que nos suceden. Pero lo tocaba este tema de los gobernadores, y con esto nos vamos a ir a la tanda, porque se ha dado de que Nacho Torres, que es el gobernador de Chubut, ha amenazado al presidente Javier Milei que si no le manda plata no nos van a mandar petróleo, es decir, que nos va a dejar sin combustible a toda la República Argentina. Por eso, si le parece, amigo Francisco, vamos a compartir el discurso que se ha brindado para que veamos este momento que vive nuestro país. Sabía decir Carlos Menem que el corazón de los argentinos es el bolsillo, y cada día queda más demostrado: cuando le tocas el bolsillo a cualquiera, se acabó el amor, y hasta en las palabras los esbozan. Escuchemos lo que decía hace un rato nada más el gobernador de Chubut. Miércoles, no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Si son tan guapos, es ilegal lo que están haciendo. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. A mí me quedó claro que no queremos seguir haciendo lo mismo. Así que Loma, Conejo, Otar, muchos que me llamaron hasta de centro de jubilados, diciendo: Nacho, tenemos una oportunidad de plantarnos de una vez por todas. A mí me hubiese encantado en estos 3 primeros meses de gestión estar empujando juntos, celebrar que hoy licitamos una escuela, que podemos hacer la ruta 37, y me tengo que encontrar ahora con que hay un gobierno que nos quiere pisar la cabeza porque osamos como provincia decirle que no vamos a permitir que nos saquen la plata del transporte. Por eso pasa esto, porque dijimos vamos a cuidar a los comodorenses. ¿Por qué? Porque me saqué una foto con un intendente que es de otro partido, que no es del partido del gobierno. Bueno, allí está Nacho Torres rompiendo la relación con Javier Milei. En el mientras tanto tenemos una manifestación acá en la esquina, ¿no? Porque hoy estaba una campaña a nivel nacional de 100 cortes o 1000 cortes en todo el país, solicitando mejoras y demás.